Mi nombre es Cordelia Haynes y estoy sentada frente a mi jefe, Thaddeus Morse, mientras él desliza una hoja de papel sobre su escritorio pulido hacia mí. Es mi evaluación anual y llevo 8 años trabajando en esta consultora de marketing. Él tiene esa expresión familiar que pone cuando cree que está a punto de dar noticias devastadoras, como un gato que ha atrapado a un ratón. Estamos recortando tu salario a la mitad, dice él, recostándose en su silla de cuero. Tómalo o déjalo. La cifra en ese papel es tan pequeña que apenas cubriría mi alquiler. Lo miro a los ojos y, en realidad, él está sonriendo con suficiencia. 8 años de semanas de 60 horas protegiendo su reputación. Incontables ocasiones en las que he sido la persona con la que cada cliente habla realmente, mientras él se lleva el crédito de mi trabajo. 8 años. Y esto es lo que él cree que valgo. Entiendo, digo con voz serena. ¿Cuándo entra esto en vigor? Su sonrisa se ensancha de inmediato. Asiento y doblo el papel cuidadosamente. Momento perfecto, le digo, y algo parpadea en su rostro porque mi reacción no es lo que él esperaba. Antes de profundizar en lo que sucedió, ¿podrían dedicar unos segundos a decirme en los comentarios desde dónde me escuchan? Porque quiero saber hasta dónde llega mi historia alrededor del mundo. Además, denle a me gusta, suscríbanse y hagan clic en la campana de notificaciones, porque lo que voy a compartir con ustedes les mostrará exactamente cómo alguien puede pensar que tiene todo el poder y descubrir que nunca tuvo nada en absoluto. Verán, lo que Thaddeus no sabía mientras estaba ahí sentado tratando de humillarme era que, 3 semanas antes, había recibido una llamada de Elena Bass. Elena dirige la firma de marketing más exitosa de nuestra ciudad y había estado observando mi trabajo durante años. No el trabajo de Thaddeus, el mío. Porque todos en esta industria saben quién entrega resultados realmente, incluso cuando el nombre de otra persona está en la puerta. Cordelia, había dicho Elena durante nuestra reunión de café, quiero ofrecerte algo diferente, no solo un trabajo, sino una asociación. Estoy expandiéndome y necesito a alguien que entienda que los negocios se basan en las relaciones, no en el ego. Ese día no le di una respuesta. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Pero sentada allí viendo a Thaddeus destruir 8 años de lealtad con un simple trozo de papel, la oferta de Elena de repente se sintió como si el universo estuviera alineando todo perfectamente. Deben entender algo sobre Thaddeus Morse. Heredó esta empresa de su padre hace 12 años. Nunca trabajó un solo día en servicio al cliente, nunca tuvo que cautivar a un cliente difícil ni quedarse despierto toda la noche corrigiendo el error de otra persona. Es uno de esos hombres que piensa que el simple hecho de aparecer y tener su nombre en el edificio lo hace indispensable automáticamente. Lo que nunca se dio cuenta es que durante los últimos 3 años, he estado dirigiendo toda su operación. No oficialmente, por supuesto. Oficialmente soy gerente senior de cuentas, pero en la práctica, cada decisión importante pasa por mí primero. Cada crisis es gestionada por mí antes de que llegue a su radar. Cada relación con los clientes existe porque la construí ladrillo a ladrillo, conversación a conversación. Tomen nuestra cuenta más grande, Peton Industries. Su directora ejecutiva, Janet Peton, cree que tiene una línea directa con el dueño de la empresa porque así es como lo organicé. Cuando ella llama con un problema urgente, pregunta por mí por mi nombre. Cuando está contenta con nuestro trabajo, envía notas de agradecimiento dirigidas a mí personalmente. Thaddeus recibe copias en los correos electrónicos, claro, pero Janet y yo somos quienes realmente resolvemos los problemas juntos. O consideren Morrison Tech, nuestro segundo cliente más grande. He sido su contacto durante 4 años. Sé que la hija del fundador acaba de empezar la universidad, recuerdo el programa de quimioterapia de su esposa y envío felicitaciones cuando sus números trimestrales superan las expectativas. Thaddeus aparece en la cena anual y tiene conversaciones superficiales, pero Morrison me llama cuando necesita un consejo real. Este patrón se repite en toda nuestra base de clientes, 23 cuentas principales, y cada relación fluye a través de mí. No porque sea una maestra de la manipulación, sino porque realmente me importa su éxito. Recuerdo detalles, doy seguimiento a las preocupaciones y entrego lo que prometo cuando lo prometo. Pero esto es lo que realmente hizo a Thaddeus vulnerable y lo que nunca vio venir. Los proveedores que mantienen su negocio funcionando también trabajan principalmente conmigo.
Cuando necesitamos impresiones rápidas, llamo a Jameson en Premiere Graphics directamente. Cuando necesitamos catering de último minuto para un evento, Rosa en Artes en Foods reconoce mi voz al instante. Cuando nuestras computadoras se averían, Marcus de Texture pregunta específicamente por mí porque sabe que explicaré el problema claramente y trataré a sus técnicos con respeto. Estos no son solo arreglos comerciales, son conexiones humanas construidas a lo largo de años de interacción constante y respetuosa. Mientras Thaddeus jugaba al golf y asistía a eventos donde entregaba tarjetas de presentación a personas que lo olvidarían en una semana, yo construía una base de relaciones profesionales reales basadas en la competencia y el respeto mutuo. Incluso sus empleados recurren a mí. Cuando alguien está confundido con un proyecto, vienen a mi oficina. Cuando hay conflicto entre departamentos, preguntan si puedo intervenir. Cuando la gente empieza a pensar en irse, confían en mí primero. No porque me haya posicionado como una autoridad alternativa, sino porque escucho y ayudo a resolver problemas en lugar de simplemente pasárselos a alguien más. La semana después de mi conversación con Elena, comencé a prestar más atención a cuánto dependía el negocio de Thaddeus de mí personalmente y fue asombroso. Estaba en copia en casi el 90% de los correos electrónicos importantes. Mi número de teléfono era el que la mayoría de los clientes tenían guardado. Mis relaciones eran las que generaban negocios recurrentes y referencias. Me di cuenta de que Thaddeus había cometido un error clásico, construyó un negocio donde él era la figura visible, pero yo era la base real. Si me quitas, todo lo demás no tendría dónde apoyarse. Así que cuando deslizó ese recorte salarial sobre su escritorio con una satisfacción tan obvia, cuando me miró como si fuera una empleada desechable que debería estar agradecida por las obras, supe exactamente lo que iba a hacer. Momento perfecto, había dicho y lo decía en serio. Me levanté de su oficina ese día, caminé directo a mi escritorio, abrí mi computadora y escribí un breve correo electrónico profesional a Elena Bass, acepto su oferta de asociación. ¿Cuándo quiere que comience? Su respuesta llegó en 20 minutos, ¿qué tal el lunes? Era jueves. Esa misma tarde presenté mi renuncia formal al Departamento de Human Resources. 2 semanas de aviso tal como exigía mi contrato. Profesional, cortés, dándole tiempo para transferir mis responsabilidades a alguien más. Por supuesto, lo que Thaddeus no sabía era que mis responsabilidades no podían ser transferidas realmente. No se pueden transferir 8 años de construcción de relaciones en un periodo de transición de 2 semanas. Cuando le dije que me iba, apenas levantó la vista de su computadora. Bien, dijo, nos las arreglaremos sin ti. Casi me río. Casi. En lugar de eso, pasé mis 2 semanas restantes siendo la empleada saliente más servicial en la historia corporativa. Documenté cada proyecto que estaba manejando, creé perfiles de clientes detallados con información de contacto e historial, escribí guías completas para gestionar las relaciones con los proveedores, organicé mis archivos meticulosamente y dejé instrucciones claras para quien fuera a hacerse cargo de mis cuentas. Lo que no hice fue transferir las relaciones mismas, porque la confianza no se puede transferir. No puedes documentar el hecho de que Janet Petton me llama cuando está frustrada porque sabe que la escucharé y encontraré soluciones. No puedes escribir un manual que explique que Morrison confía en mi criterio porque nunca lo he guiado mal. No puedes entregar el respeto que me he ganado de los proveedores que saben que cuando prometo algo sucede. En mi último día, vacié mi escritorio mientras Thaddeus estaba en una reunión. Tomé mis artículos personales, mis diplomas, algunas plantas que había traído para alegrar mi espacio de trabajo. Dejé atrás toda la propiedad de la empresa, todos los archivos de los clientes, todos los registros comerciales. No estaba robando nada, simplemente ya no estaba disponible para ser la infraestructura invisible que sostenía todo. Estreché la mano de mis colegas, abracé a algunas personas con las que había trabajado estrechamente y salí exactamente a las 5 de la tarde del viernes. El lunes por la mañana, comencé mi nuevo rol como socia de Elena en Bass Associates. Estructuramos la asociación de modo que yo tuviera capital y autoridad real para la toma de decisiones desde el primer día. Mi nueva oficina tenía ventanas que realmente se abrían, una cafetera que funcionaba y una socia que valoraba la competencia por encima del ego. Para el martes mi antiguo número de teléfono estaba desconectado y redirigido a un correo de voz genérico de la empresa.
Para el miércoles, las cosas en la firma de Thaddeus empezaron a ponerse interesantes. Janet Petton llamó a la oficina principal preguntando por mí. La recepcionista la transfirió a Thaddeus, quien no tenía idea de por qué estaba llamando ni a qué proyecto se refería. Janet colgó confundida y llamó al director ejecutivo de Morrison Tech para preguntarle si sabía lo que estaba pasando. Morrison llamó a la oficina el jueves por la mañana con una pregunta sobre el lanzamiento de una campaña próxima. Thaddeus tomó la llamada él mismo, tratando de sonar informado, pero en 5 minutos quedó claro que no entendía los detalles del proyecto de su propia empresa. Morrison pidió hablar con alguien que estuviera familiarizado con su cuenta. No había nadie. Para el viernes de esa primera semana, 3 clientes importantes más habían llamado con preguntas o preocupaciones y recibieron las mismas respuestas inútiles. 2 proveedores llamaron por pagos atrasados que yo normalmente habría manejado. La empresa de soporte técnico apareció para una visita de mantenimiento programada que Thaddeus había olvidado por completo. Sé todo esto porque la gente comenzó a llamarme directamente, no exactamente para quejarse de Thaddeus, sino para preguntar si yo sabía qué estaba pasando. Janet Petton encontró mi nuevo número a través de un contacto mutuo y llamó para felicitarme por mi nuevo puesto. Durante esa conversación, mencionó lo extraño que era que mi antigua empresa de repente pareciera tan desorganizada. Es como si hubieran olvidado cómo hacer negocios, dijo. Nadie parece saber qué está pasando allí. Escuché con empatía, pero no ofrecí explicaciones. ¿Qué se suponía que debía decir? Que Thaddeus había pasado 8 años llevándose el crédito por un trabajo que él mismo no podía hacer. La segunda semana fue cuando comenzaron los verdaderos problemas. Uno de sus proveedores más grandes, la imprenta con la que había trabajado durante años, llamó por un pago vencido. Thaddeus se puso a la defensiva y fue grosero, sugiriendo que deberían ser más pacientes con el dinero. Jameson, el dueño, me llamó esa tarde. Cordelia, no sé qué está pasando allá, pero no es así como nos tratan. Si así es como quieren hacer negocios en el futuro, es posible que tengamos que reconsiderar nuestra relación. Mantuve mis límites profesionales. Eso suena a una conversación que deberías tener con ellos directamente, Jameson. Ya no estoy involucrada en su negocio. Pero también mencioné que mi nueva empresa estaba buscando un socio de impresión confiable y le pregunté si estaría interesado en discutir una posible asociación. Aquí es donde la gente a veces malinterpreta lo que sucedió después. No saboteé el negocio de Thaddeus, no robé sus clientes ni hablé mal de su empresa. Simplemente comencé a construir relaciones en mi nuevo rol de la misma manera que siempre lo había hecho, siendo competente, confiable y genuinamente servicial. Cuando Janet Petton dijo que estaba frustrada por la falta de comunicación de su firma de marketing actual, escuché. Cuando preguntó si mi nueva empresa estaría abierta a discutir su cuenta, dije que estaríamos encantados de hablar. Cuando el director ejecutivo de Morrison Tech me llamó para felicitarme por mi nuevo emprendimiento y preguntó sobre nuestras capacidades, fui honesta sobre lo que podíamos ofrecer. En un plazo de 3 semanas tras dejar la empresa de Thaddeus, Elena y yo habíamos conseguido reuniones con 4 de sus antiguos clientes, no porque los reclutara, sino porque nos buscaron después de sentirse cada vez más frustrados con el servicio que recibían. Lo hermoso de construir relaciones genuinas es que la gente recuerda cómo los hiciste sentir. Cuando reciben un mal servicio de un proveedor, naturalmente piensan en alguien que siempre ofreció un buen servicio. No es espionaje corporativo ni competencia poco ética, es naturaleza humana básica. Para el final de mi primer mes en Bass Associates, habíamos firmado 3 nuevas cuentas importantes. Todas ellas eran empresas con las que había trabajado antes, empresas que se habían cansado de la incapacidad de su firma de marketing para proporcionar el nivel de servicio que esperaban. El punto de inflexión llegó cuando Morrison Tech hizo el cambio. Su director ejecutivo llamó a Thaddeus personalmente para explicarle que trasladarían su cuenta a una firma que comprendiera mejor sus necesidades. Thaddeus aparentemente se puso beligerante, acusando a Morrison de ser influenciado por una ex empleada. Morrison me llamó esa tarde riéndose. Cordelia, ese hombre acaba de probar exactamente por qué tomamos la decisión correcta. Pasó 10 minutos gritándome sobre lealtad de los empleados y ética competitiva, pero no pudo responder ni una sola pregunta sobre nuestras necesidades comerciales reales. Es como si nunca entendiera qué hacemos o por qué contratamos a su empresa en primer lugar. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo realmente.
Él no solo me había perdido como empleada, había perdido a la persona que traducía entre su ego y los requisitos reales de dirigir un negocio. Sin mí allí para cerrar esa brecha, los clientes recibían una exposición sin filtro de su incompetencia. Las historias comenzaron a llegarme a través de contactos de la industria, como Thaddeus se había olvidado de una presentación importante e intentó improvisar con información desactualizada, como había prometido entregables que su personal restante no podía completar porque carecían de las relaciones con los clientes necesarias para reunir los requisitos, como había gestionado mal una situación de crisis que yo habría resuelto con unas pocas llamadas telefónicas. Cada fracaso hacía que mis antiguos clientes valoraran más el servicio que ahora recibían de Elena y de mí. Cada interacción con Thaddeus les recordaba por qué habían valorado trabajar con su empresa cuando yo estaba allí haciendo que todo funcionara sin problemas. 6 semanas después de irme, me encontré con una de mis antiguas colegas en una cafetería. Se veía agotada. Cordelia, es un caos allá, dijo. Thaddeus sigue pidiéndonos que manejemos cosas que tú solías hacer, pero ninguno de nosotros sabe cómo. La mitad de los proveedores no devuelven nuestras llamadas. Los clientes siguen preguntando a dónde fuiste y Thaddeus solo sigue diciendo que tenemos que resolverlo porque el negocio tiene que continuar. Sinceramente sentí lástima por ella y por los otros empleados que lidiaban con las consecuencias de la mala gestión de Thaddeus. Eran buenas personas atrapadas en una situación imposible. ¿Estás buscando otras oportunidades?, pregunté. Todos lo están, dijo. Pero Thaddeus ha comenzado a hacer amenazas sobre cláusulas de no competencia y acciones legales si alguien más se va. Fue entonces cuando supe que realmente estaba entrando en pánico. Las amenazas legales vacías son a las que recurren los gerentes incompetentes cuando se dan cuenta de que han perdido el control de algo que nunca entendieron realmente. Elena y yo comenzamos a recibir llamadas de personas talentosas en su empresa. No porque yo las estuviera reclutando, sino porque se había corrido la voz sobre nuestro éxito creciente y nuestro ambiente de trabajo positivo. Cuando la gente está atrapada en una situación fallida, naturalmente gravita hacia oportunidades que parecen más estables y gratificantes. Contratamos a 3 de los antiguos empleados de Thaddeus durante el mes siguiente. Todos habían dado el aviso adecuado, todos estaban libres de obligaciones contractuales legítimas y todos estaban ansiosos por trabajar en un lugar donde sus habilidades fueran valoradas en lugar de darlas por sentadas. Con cada nueva contratación, obtuvimos una comprensión institucional más profunda de las cuentas que estaban luchando en la vieja empresa. No información privada ni secretos comerciales, sino conocimiento general de la industria y experiencia profesional construida a lo largo de años. El dominó final cayó cuando Peton Industries decidió cambiar de firma. Janet me llamó personalmente para explicar su razonamiento. Cordelia, hemos estado intentando que funcione con tu antigua empresa durante 2 meses, pero es como trabajar con extraños. Nadie allí entiende nuestro negocio ni nuestra historia. Cada conversación comienza desde cero. Estamos pagando tarifas premium por un servicio amateur. Cuando Elena y yo firmamos la cuenta de Peton, nos convertimos en la firma de marketing de más rápido crecimiento en la ciudad. En 3 meses habíamos pasado de una pequeña operación boutique a un jugador importante en el mercado local. Todo porque Thaddeus Morse pensó que recortar mi salario a la mitad me enseñaría mi lugar. La última vez que lo vi fue en un evento de networking de la industria unos 4 meses después de haber dejado su empresa. Se veía fatal, estresado, agotado, a la defensiva. Cuando me vio al otro lado de la sala, intentó acercarse. Cordelia, dijo, tenemos que hablar. Fui educada pero firme. No creo que haya nada que debamos discutir. Thaddeus, destruiste mi negocio, dijo lo suficientemente fuerte como para que la gente cercana empezara a prestar atención. Lo miré con calma. No destruí nada. Solo dejé de arreglar todo. Ese fue el momento en que finalmente entendió lo que realmente había sucedido. Podía verlo en su rostro. Durante 8 años, él había estado dirigiendo una empresa donde su papel más importante era mantenerse fuera de mi camino mientras yo hacía que todo funcionara. Cuando me alejó, perdió a la única persona que había estado evitando que su incompetencia se hiciera visible para sus clientes. No perdió su negocio porque yo lo saboteé, lo perdió porque nunca lo había estado dirigiendo realmente. La sala a nuestro alrededor quedó en silencio.
Otros profesionales de nuestra industria estaban escuchando una conversación que ilustraba perfectamente por qué algunas empresas tienen éxito y otras fallan. No tenía nada que ver con venganza o guerra corporativa. Tenía todo que ver con entender que el éxito duradero proviene de la competencia real y las relaciones auténticas, no de títulos, ego y la ilusión de poder. Me despedí cortésmente y me reincorporé a la conversación de Elena con un potencial nuevo cliente. 6 meses después, supe a través de contactos de la industria que Tadeusz había sido obligado a vender lo que quedaba de su empresa a una firma más grande. El nombre de la marca desapareció por completo. El legado de su padre, construido durante décadas, se había ido. Pero aquí está la parte que la gente no siempre entiende sobre esta historia: nunca me propuse destruir a Tadeusz Morse ni a su negocio. Nunca planeé algún elaborado esquema de venganza. Simplemente me negué a seguir sosteniendo a alguien que me trataba como desechable mientras confiaba totalmente en mi trabajo para proteger su reputación. La venganza más devastadora no es lo que le haces a alguien, es lo que sucede cuando dejas de hacer todo por ellos. Hoy, 2 años después, Elena y yo dirigimos la consultora de marketing más exitosa en 3 estados. Tenemos 47 empleados, oficinas en 2 ciudades y una lista de espera de clientes que se extiende por 6 meses. Forbes nos presentó en un artículo sobre empresas propiedad de mujeres que están transformando sus industrias. El periódico comercial local me nombró emprendedora del año, pero ese no es el giro que quiero compartir con ustedes. El giro es lo que le sucedió a Tadeusz después de que su empresa colapsó y cómo condujo a la llamada telefónica más inesperada que he recibido. ¿Recuerdan cómo mencioné que fue obligado a vender lo que quedaba de su negocio? Lo que no sabía en ese momento era quién lo compró. Resultó ser adquirido por Meridian Holdings, una de esas firmas de inversión corporativa masivas que compran empresas en dificultades, las despojan de sus activos y las venden o las disuelven por completo. Tadeusz se fue con suficiente dinero para cubrir sus deudas y tal vez 6 meses de gastos de vida. No exactamente la jubilación cómoda que probablemente había imaginado cuando heredó la empresa de su padre. Durante aproximadamente 1 año después de eso, no escuché mucho sobre él. Ocasionalmente alguien mencionaba haberlo visto en eventos de networking tratando de reconstruir su reputación, pero nadie lo tomaba en serio. Las noticias vuelan en nuestra industria y todos sabían lo que realmente le había pasado a su negocio. Luego, hace unos 8 meses, algo interesante comenzó a suceder. Empecé a recibir llamadas de reclutadores preguntando si sabía algo sobre los antecedentes y el historial laboral de Tadeusz Morse. Aparentemente estaba aplicando a puestos de alta gerencia en varias empresas, y su currículum hacía parecer que había sido una especie de líder visionario que había construido una agencia exitosa antes de decidir buscar nuevos desafíos. Siempre fui honesta cuando esos reclutadores llamaban. Expliqué que aunque Tadeusz había sido dueño de una empresa, no había estado particularmente involucrado en las operaciones diarias ni en las relaciones con los clientes. Nunca hablé mal de él personalmente, pero tampoco lo ayudé a crear una narrativa falsa sobre sus habilidades profesionales. La mayoría de esas conversaciones terminaban con el reclutador agradeciéndome por mi honestidad y pasando a otros candidatos. Pero luego, hace 3 meses, recibí una llamada que me tomó completamente por sorpresa. Señorita Haynes, soy Patricia Williams de Blackstone Associates. Somos una firma de búsqueda de ejecutivos y esperamos que pueda ayudarnos con una situación algo inusual. Blackstone Associates es una de las firmas de reclutamiento más prestigiosas del país. Colocan directores ejecutivos y altos ejecutivos en empresas de la lista Fortune 500, y no podía imaginar por qué me estaban llamando. Hemos sido contratados por un cliente para encontrar un director de marketing para su organización, continuó Patricia. Es un rol importante con una responsabilidad y compensación sustanciales. Según nuestra investigación, creemos que usted podría ser ideal para este puesto. Me sentí halagada pero confundida. Agradezco la llamada, pero estoy muy feliz donde estoy. Soy socia en mi propia firma. Entendemos eso y respetamos su éxito, pero esta oportunidad es bastante extraordinaria. Nuestro cliente busca específicamente a alguien con su combinación de habilidades para construir relaciones y experiencia operativa. El paquete de compensación comienza en $400,000 anuales, más capital y bonos. Eso llamó mi atención, no porque quisiera dejar a Elena o nuestra empresa,
sino porque ese tipo de oferta significaba que hablaban en serio sobre encontrar a alguien excepcional. ¿Puede contarme más sobre el cliente?, pregunté. En realidad, ahí es donde esto se vuelve un poco delicado. El puesto es en Meridian Holdings, específicamente para supervisar las operaciones de marketing de sus propiedades recientemente adquiridas. Buscan a alguien que pueda reconstruir las relaciones con los clientes y restaurar la eficiencia operativa en empresas que han experimentado desafíos de gestión. Casi suelto el teléfono. Meridian Holdings, la empresa que había comprado el negocio de Thaddeus. No estoy segura de estar interesada en esa oportunidad en particular, dije con cuidado. Señorita Haynes, espero que al menos considere reunirse con nuestro cliente. Están preparados para ofrecer una autonomía y recursos significativos y, francamente, lo solicitaron específicamente por su nombre después de investigar sus antecedentes y reputación. Esa noche lo hablé con Elena. Toda la situación se sentía surrealista. Quieren que limpies adquisiciones corporativas que fracasaron debido a una mala gestión, dijo. Ese es en realidad un rol fascinante. Estarías haciendo lo que hiciste por Thaddeus, pero para múltiples empresas con reconocimiento real y una compensación adecuada. ¿Pero trabajar para la empresa que compró su negocio? ¿No te parece extraño? Cordelia, tú no causaste que su negocio fracasara. Solo dejaste de evitar que fracasara. Si Meridian Holdings reconoce que necesitan a alguien con tus habilidades para arreglar situaciones similares, eso es un testimonio de tu experiencia. Acepté tener la reunión principalmente por curiosidad. La oficina de Meridian Holdings estaba en un rascacielos del centro con vistas panorámicas de la ciudad. Patricia Williams me recibió en el vestíbulo y me escoltó hasta el piso 42, donde me presentaron a David Chen, el director regional que supervisaba sus adquisiciones recientes. David no era nada de lo que esperaba, 40 y tantos años, de voz suave e increíblemente bien informado sobre las operaciones comerciales. Claramente había hecho su tarea sobre mis antecedentes y la situación con la empresa de Thaddeus. Cordelia, gracias por reunirte con nosotros. Quiero ser completamente transparente sobre por qué estamos interesados en ti específicamente. Sacó una carpeta gruesa y la puso sobre la mesa de conferencias. En los últimos 18 meses, Meridian ha adquirido 7 empresas pequeñas a medianas en varias industrias. Todas estaban fallando cuando las compramos y todas mostraron el mismo patrón de disfunción: empleados talentosos subvaluados por un liderazgo impulsado por el ego, relaciones sólidas con los clientes descuidadas o mal manejadas, experiencia operativa ignorada en favor de un liderazgo superficial. Abrió la carpeta y me mostró análisis detallados de cada adquisición. En cada caso, descubrieron que el valor real de la empresa residía en las relaciones y la experiencia de los empleados de nivel medio que no estaban siendo adecuadamente apoyados o compensados. Cuando intentaron reconstruir estos negocios utilizando enfoques de gestión tradicionales, lucharon por restaurar las relaciones con los clientes y la eficiencia operativa que los habían hecho valiosos en primer lugar. Podía ver exactamente a dónde iba esto. ¿Quieres que les ayude a identificar y retener a las personas que realmente hicieron que esas empresas funcionaran? Exactamente. Pero más que eso, queremos que desarrolles un enfoque sistemático para reconstruir empresas que perdieron su base operativa debido a un liderazgo deficiente. Creemos que entiendes algo sobre las relaciones comerciales que la mayoría de los ejecutivos pasan por alto. David se inclinó hacia adelante en su silla. Hemos estudiado lo que sucedió con la empresa de tu antiguo empleador, no para juzgar o asignar culpas, sino para entender la dinámica que condujo a un colapso operativo tan completo. Lo que encontramos fue fascinante. Sacó otro documento. Este se centraba específicamente en la empresa de Thaddeus. Antes de que te fueras, ese negocio tenía un crecimiento de ingresos constante, alta retención de clientes y sólidas relaciones con los proveedores. En los 6 meses posteriores a tu partida, todas esas métricas disminuyeron drásticamente. Pero esto es lo que realmente llamó nuestra atención: los clientes que se mudaron a tu nueva firma reportaron mayor satisfacción y mejores resultados de los que jamás habían experimentado antes. No estaba segura de a dónde quería llegar con esto. Eso nos sugiere que no solo estabas manteniendo las relaciones existentes, estabas ofreciendo un nivel de servicio que superaba lo que esos clientes habían recibido anteriormente, incluso mientras estabas limitada por la estructura de la empresa de otra persona. ¿Qué tiene eso que ver con Meridian Holdings? David sonrió,
queremos darte los recursos y la autoridad para hacer por nuestras empresas adquiridas lo que hiciste por tu propia firma. Identificar el talento real, reconstruir relaciones auténticas y crear operaciones sostenibles basadas en la competencia en lugar de la jerarquía. La oferta era aún más sustancial de lo que Patricia había mencionado, $400.000 de salario base, más bonos por desempeño que podrían duplicar esa cantidad, más participaciones accionarias en las empresas que reconstruyera con éxito. Tendría un equipo de analistas y especialistas operativos. Informaría directamente a David con plena autonomía sobre contratación, despido y decisiones estratégicas para las operaciones de marketing de todas las propiedades adquiridas. Pero la parte más interesante vino después. Hay una cosa más, Cordelia. Tenemos una situación particular que creemos que podría interesarte personalmente. Sacó un documento final. Hace 3 semanas adquirimos otra firma de marketing en dificultades. El dueño había estado intentando reconstruir su reputación después de que su empresa anterior fracasara, pero había cometido los mismos errores de gestión, empleados talentosos yéndose, relaciones con los clientes deteriorándose, disfunción operativa. Mi corazón comenzó a latir más rápido. El nombre del dueño es Thaddeus Morse. Miré a David en estado de shock absoluto. ¿Compraron la nueva empresa de Thaddeus? En realidad, él nunca la poseyó. Fue contratado como gerente general por un grupo de inversores que creían que su experiencia pasada dirigiendo una agencia sería valiosa. Cuando ese arreglo fracasó, nos contactaron para adquirir los activos y reconstruir la operación. David abrió el documento para mostrar informes financieros y evaluaciones operativas. La empresa tiene buena estructura, una base de clientes sólida, personal talentoso, infraestructura decente, pero sufre de los mismos problemas de liderazgo que destruyeron su negocio anterior. El personal no confía en la dirección, los clientes están frustrados por el servicio inconsistente y nadie parece entender cómo coordinar todas las partes móviles. Difícilmente podía creer lo que estaba escuchando. ¿Quieres que me haga cargo de la empresa donde trabaja Thaddeus? Queremos que la reconstruyas correctamente. Lo que suceda con el señor Morse sería enteramente tu decisión como directora operativa. Tendrías autoridad total sobre la dotación de personal y la estructura de gestión. La ironía era casi demasiado perfecta. El universo me estaba ofreciendo la oportunidad de convertirme en la jefa de Thaddeus, de controlar su futuro profesional, de decidir si se quedaba o se iba. Era la fantasía de venganza definitiva servida en bandeja de plata. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo importante sobre mí misma: no lo quería. No porque no estuviera enojada por cómo me trató. No porque creyera que merecía redención, sino porque aceptar ese rol significaría pasar mi tiempo arreglando problemas creados por la incompetencia de otra persona en lugar de seguir construyendo algo significativo con Elena. David, me siento increíblemente halagada por esta oferta. La compensación es generosa, el rol es desafiante y puedo ver cómo sería profesionalmente gratificante. Hice una pausa para reunir mis pensamientos, pero he pasado 8 años de mi carrera sosteniendo el ego de otra persona y limpiando desastres que yo no creé. No estoy interesada en volver a hacerlo, incluso con mejor paga y reconocimiento. David parecía decepcionado, pero no sorprendido. Entiendo completamente. Teníamos que hacer la oferta porque eres exactamente el tipo de líder que necesitamos, pero respetamos tu decisión de concentrarte en el crecimiento de tu propia empresa. Mientras salía del edificio, Patricia me acompañó hasta el ascensor. ¿Puedo preguntarte algo fuera de registro?, dijo. Claro. Cuando David te contó sobre la situación de Thaddeus Morse, vi que tu expresión cambió. ¿Hubo alguna historia personal allí que hizo que la oferta fuera menos atractiva? Pensé en esa pregunta mientras el ascensor descendía 42 pisos. En realidad, fue todo lo contrario, le dije. La historia personal me hizo darme cuenta de que la mejor venganza no es obtener poder sobre alguien que te hizo daño. Es construir algo tan exitoso que su opinión sobre ti se vuelva completamente irrelevante. 6 meses después, Elena y yo abrimos nuestra tercera oficina. Ahora empleamos a 63 personas, incluidos 12 exempleados de varias empresas que Meridian Holdings ha adquirido y reconstruido. Nuestra base de clientes incluye empresas de la lista Fortune 500 y 3 firmas de inversión diferentes nos han contactado sobre oportunidades de expansión.
El mes pasado, recibí una invitación para hablar en la conferencia anual de la National Marketing Association sobre crecimiento empresarial sostenible y liderazgo auténtico. Fue el discurso principal ante una audiencia de 1.500 profesionales de la industria. Thaddeus probablemente estuvo en esa audiencia. Todavía asiste a eventos de la industria, todavía intenta conectarse para acceder a nuevas oportunidades. Si está allí, me verá recibir reconocimiento por la experiencia que nunca se molestó en reconocer cuando tuvo la oportunidad. Pero esto es lo que he aprendido sobre el éxito real: no se trata de probar nada a las personas que te subestimaron, se trata de construir algo tan sustancial y significativo que su reconocimiento se vuelva irrelevante. La mejor venganza no es destruir a alguien que te hizo daño. Es volverte tan exitoso que olvidas que existen. Y cuando los recuerdas, te das cuenta de que su capacidad para lastimarte desapareció en el momento en que dejaste de necesitar su aprobación. Aquel recorte salarial que Thaddeus me dio hace 2 años se suponía que me enseñaría mi lugar. En cambio, me enseñó mi valor.